Cierra los ojos e imagina un guerrero medieval. ¿Qué ves? Probablemente un caballero enfundado en acero brillante, o quizás un arquero inglés tensando su arco. Pero la realidad del campo de batalla medieval era un mosaico mucho más complejo y brutal. Un ecosistema de combatientes especializados de todos los rincones del mundo conocido. Existieron soldados cuya ferocidad era legendaria, cuya lealtad se compraba con plata y cuyas tácticas eran tan extrañas como letales. Guerreros que, a pesar de su inmenso impacto, han sido relegados a las notas a pie de página de la historia. Hoy vamos a sacar a 5 de estas clases de guerreros de las sombras. Olvídate de los sospechosos habituales. Nos sumergiremos en las historias de soldados de fortuna, fanáticos religiosos y guardias de élite que definieron conflictos desde las heladas tierras de Bizancio hasta las escarpadas montañas de la península ibérica. Prepárate para descubrir un lado de la guerra medieval que rara vez se cuenta. Pero antes de desenvainar la espada y adentrarnos en la refriega, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de haberle dado a me gusta. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de garantizar que no te pierdas ni una sola de nuestras incursiones en el pasado más crudo y desconocido. Nuestra primera clase de guerrero nos lleva al corazón de uno de los imperios más grandiosos de la historia. La Guardia Varega. Imagina ser el emperador bizantino en Constantinopla, rodeado de intrigas, traiciones y potenciales usurpadores. No puedes confiar en tus propios nobles, ni siquiera en tu familia. ¿A quién contratas para proteger tu vida? La respuesta, durante siglos, fue simple. A los hombres más feroces y leales que el dinero podía comprar, los vikingos. Originarios de Escandinavia, estos norteños llegaron a Bizancio buscando fortuna y encontraron un propósito. Formaron una unidad de élite de mercenarios, un círculo de acero alrededor del trono. Su característica más distintiva, además de su imponente físico, era su arma preferida, la temible hacha danesa a 2 manos. En los estrechos pasillos del gran palacio o en el caos de un campo de batalla, el silbido de estas enormes hachas era el sonido de la muerte para los enemigos del emperador. Pero su valor no residía solo en su brutalidad. Los varegos eran famosos por su inquebrantable lealtad, una cualidad rara en el cínico mundo de la política bizantina. Su lealtad, sin embargo, no era al Estado ni a la bandera, sino al hombre que ocupaba el trono y, más importante aún, al oro que llenaba sus bolsillos. Este vínculo era tan fuerte que, a la muerte de un emperador, tenían el curioso derecho de saquear el tesoro, corriendo a las arcas imperiales y tomando todo el oro que pudieran cargar. Era una especie de indemnización por despido y una forma de asegurar su lealtad al sucesor. Ser un varego era un trabajo increíblemente lucrativo y prestigioso. Muchos volvían a sus hogares en el norte siendo hombres inmensamente ricos, inspirando a nuevas generaciones a emprender el peligroso viaje hacia Miklagard, la gran ciudad. Su legado es el de una hermandad de exiliados que se convirtieron en los guardianes más fiables de un imperio extranjero. Una prueba viviente de que, en la Edad Media, a veces la lealtad más fuerte era la que tenía un precio. Ahora viajemos al extremo opuesto de Europa, a las montañas de la península ibérica, para conocer a nuestra segunda clase de guerrero, los almogávares. Si los varegos eran la personificación de la disciplina mercenaria, los almogávares eran la encarnación de la furia desatada. Estos eran guerreros de frontera, infantería ligera forjada en el fuego de la Reconquista, principalmente de los reinos de Aragón y Cataluña. No llevaban armaduras pesadas, su fuerza residía en la velocidad, la resistencia y una ferocidad casi suicida. Vestidos con pieles de animales, con sandalias de cuero y el rostro curtido por el sol, parecían más bandidos que soldados de un ejército regular, y eso era exactamente lo que los hacía tan efectivos. Su táctica era la guerra de guerrillas llevada al extremo. Se especializaban en incursiones rápidas y profundas en territorio enemigo, moviéndose de noche, golpeando al amanecer y desapareciendo antes de que se pudiera organizar una respuesta. Sus armas eran simples pero letales, una lanza corta llamada azcona, que usaban como jabalina o para el combate cuerpo a cuerpo, y un largo cuchillo o espada corta. Pero su herramienta más famosa era el terror. Antes de cargar, golpeaban sus armas contra las piedras, creando una lluvia de chispas en la oscuridad mientras proferían su escalofriante grito de guerra. «Desperta, ferro, desperta», que significa «despierta, hierro, despierta». El sonido de cientos de hombres invocando a sus armas en la penumbra era suficiente para quebrar la moral de ejércitos mucho más grandes y mejor equipados.
Tras la Reconquista, su fama como mercenarios se extendió por todo el Mediterráneo. La Gran Compañía Catalana, un ejército de almogávares, fue contratada por el Imperio Bizantino, irónicamente, para luchar junto a los varegos, y dejaron un rastro de conquista y devastación por Grecia y Anatolia tan profundo que, durante siglos, la peor maldición que una madre griega podía lanzar era que la venganza de los catalanes caiga sobre ti. Los almogávares no eran caballeros, eran supervivientes, depredadores, la personificación de una guerra total donde la única regla era ganar. Nuestra tercera parada nos lleva a las verdes y brumosas costas de Irlanda y Escocia, donde encontramos a los Gallowglass, o Galloglae en gaélico, que significa jóvenes guerreros extranjeros. Eran una clase de mercenarios de élite, descendientes de los clanes nórdico-gaélicos de las Hébridas escocesas, que fueron contratados por los jefes irlandeses desde el siglo XIII en adelante para fortalecer sus ejércitos. Mientras que la guerra irlandesa tradicional se basaba en incursiones rápidas de infantería ligera conocidos como cairns, los Gallowglass introdujeron un elemento de estabilidad y poder de choque devastador. Eran la infantería pesada que Irlanda necesitaba. Un Gallowglass era una visión imponente en el campo de batalla. Llevaban largas cotas de malla sobre túnicas acolchadas y, a menudo, un yelmo de tipo bastinet. Eran la antítesis de la infantería ligera, soldados ancla, diseñados para mantener una línea a toda costa. Su arma principal era tan formidable como ellos, una enorme hacha de 2 manos, similar a la danesa de los varegos, o a veces una claymore, la gran espada a 2 manos escocesa. Cada Gallowglass iba acompañado de 2 asistentes, un niño para llevar su equipo y un hombre de armas que actuaba como escudero y combatiente ligero. Eran unidades profesionales y costosas, pagadas no solo con dinero, sino con comida, alojamiento y, lo más importante, el derecho a ser acuartelados por la población local, una práctica a menudo impopular. Su impacto en la guerra irlandesa fue inmenso. Proporcionaron a los señores irlandeses un núcleo de soldados profesionales capaces de enfrentarse a los caballeros anglonormandos en campo abierto. Formaban un muro de escudos y hachas inamovible, una base sólida alrededor de la cual podían maniobrar los cairns más ágiles. Se ganaron una reputación de tenacidad y resistencia, a menudo luchando hasta la muerte. Su presencia cambió el equilibrio de poder en Irlanda durante casi 400 años, convirtiéndose en un pilar de la sociedad gaélica y un símbolo de la resistencia militar contra la expansión inglesa. Acabamos de descubrir a 3 de los guerreros más formidables y olvidados de la historia, desde los guardaespaldas vikingos de Bizancio hasta los asaltantes de la Reconquista. ¿Cuál de ellos te ha impresionado más? ¿La lealtad pagada de los varegos, la furia de los almogávares o la tenacidad de los Gallowglass? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Nuestra cuarta clase de guerrero nos arrastra a las turbulentas fronteras entre el este y el oeste, a los Balcanes, donde encontramos a los estradiotes. Originarios principalmente de Albania y Grecia, los estradiotes eran una caballería ligera mercenaria que se convirtió en un componente indispensable de los ejércitos del Renacimiento temprano, especialmente el de la República de Venecia. Si los caballeros de Europa occidental eran tanques acorazados, los estradiotes eran cazas a reacción, especializados en la velocidad, la emboscada y la guerra de desgaste. Su apariencia en el campo de batalla era exótica y llamativa. A menudo llevaban gorros puntiagudos de estilo balcánico y una mezcla de armaduras, combinando cotas de malla con pequeñas placas de acero. Su arma principal era una lanza ligera llamada arbanítica, pero también eran expertos en el uso de sables curvos de estilo oriental y mazas de cabeza de hierro. La República de Venecia, un imperio comercial marítimo, necesitaba un tipo de soldado que pudiera operar eficazmente en los terrenos accidentados de Grecia y los Balcanes contra su archienemigo, el Imperio Otomano. Los pesados y costosos caballeros feudales no eran prácticos. Los estradiotes, en cambio, eran perfectos. Luchaban con un estilo que los otomanos entendían muy bien: ataques relámpago, fintas, retiradas fingidas y emboscadas mortales. Eran los ojos y oídos del ejército veneciano, sirviendo como exploradores, asaltantes de líneas de suministro y una fuerza de persecución implacable. Sin embargo, se ganaron una reputación siniestra en toda Europa por su ferocidad y por una práctica que horrorizaba a sus empleadores y enemigos por igual. Los comandantes venecianos ofrecían una recompensa, un ducado de oro, por cada cabeza de enemigo que presentaran. Los estradiotes se tomaron esta política al pie de la letra, volviendo de sus incursiones con hileras de cabezas cortadas colgando de sus sillas de montar.
Esta brutal contabilidad de la guerra, aunque efectiva, cimentó su imagen como guerreros salvajes e indomables. Eran la prueba de que, en las zonas de conflicto cultural, la guerra adoptaba sus propias reglas, a menudo sangrientas y despojadas de cualquier pretensión de caballería. Finalmente, nuestra quinta clase de guerrero nos lleva a Tierra Santa, a los Estados Cruzados, donde el choque de civilizaciones dio a luz a un tipo de soldado verdaderamente único: los turcópolos. El nombre, que probablemente significa hijos de turcos, es en sí mismo una pista sobre su fascinante origen. Los turcópolos eran tropas auxiliares reclutadas localmente por los reinos cruzados y las órdenes militares como los templarios y los hospitalarios. A menudo eran hijos de cruzados que se habían casado con mujeres locales, griegas, armenias, sirias o cristianos siríacos nativos, e incluso conversos del Islam. Eran el producto de la fusión cultural de Outremer, el Oriente Próximo cruzado. Los ejércitos cruzados, compuestos principalmente por caballería pesada feudal, se dieron cuenta rápidamente de que estaban en desventaja táctica contra sus enemigos sarracenos y selyúcidas, que destacaban por su caballería ligera y sus arqueros a caballo. Los caballeros francos eran devastadores en una carga directa, pero vulnerables a las tácticas de hostigamiento y al famoso disparo parto. Para contrarrestar esto, necesitaban sus propios especialistas en guerra móvil, y ahí es donde entraban los turcópolos. Luchaban al estilo de sus enemigos, equipados con armaduras ligeras, lanzas y, lo que es más importante, el arco compuesto. Eran expertos en disparar desde la silla de montar. Servían como exploradores, flanqueadores y una pantalla de escaramuza para proteger a los caballeros de las flechas enemigas. Eran un componente esencial de cualquier ejército cruzado, llenando un vacío táctico que los europeos recién llegados no podían cubrir. Sin embargo, su estatus era complicado y, a menudo, trágico. A pesar de ser cristianos, su herencia mixta y su apariencia oriental hacían que muchos peregrinos y cruzados recién llegados los vieran con sospecha. No encajaban ni en el mundo latino ni en el musulmán. Esta precaria posición se hizo mortalmente evidente después de grandes derrotas. Para sus enemigos musulmanes, como el ejército de Saladino, los turcópolos no eran considerados soldados enemigos dignos de rescate, sino algo mucho peor: apóstatas y traidores a su sangre. Después de la catastrófica batalla de Hattin en el año 1187, mientras que los caballeros nobles fueron capturados para pedir rescate, a los turcópolos capturados, junto con los caballeros templarios y hospitalarios, se les ofreció la opción de convertirse al Islam o morir. La mayoría se negó y fueron ejecutados en masa. Eran la encarnación viviente de la complejidad de las cruzadas. Un puente entre dos culturas que a menudo se encontraron atrapados en el fuego cruzado de ambos mundos. Lo que une a estas 5 clases de guerreros, más allá de su relativa oscuridad, es que representan la verdadera naturaleza profesional y multicultural de la guerra medieval. Lejos del ideal del caballero que lucha por la tierra y el honor, estos hombres eran la encarnación de la guerra como un oficio. Eran especialistas en un mercado global de violencia, donde la habilidad con el hacha, la lanza o el arco se cotizaba en oro y plata. Desde los varegos buscando fortuna en la opulenta Constantinopla hasta los Gallowglass intercambiando su lealtad por tierras en Irlanda, la economía dictaba el flujo de estos soldados de élite, creando un sistema donde la reputación y la eficacia en combate valían más que cualquier linaje. Este auge del mercenario profesional comenzó a desafiar el monopolio militar de la aristocracia feudal, demostrando que el poder en el campo de batalla podía ser comprado. Además, su existencia demuestra que los campos de batalla medievales eran crisoles de culturas. Eran las zonas de contacto donde las tácticas nórdicas se encontraban con la estrategia bizantina, donde la ferocidad de los Balcanes era contratada por comerciantes italianos y donde la sangre de Oriente y Occidente se mezclaba en Tierra Santa. Estos guerreros no solo eran herramientas de guerra, eran agentes de un intercambio cultural constante y a menudo brutal. Su éxito no se basaba en la nobleza de su cuna, sino en su capacidad para adaptarse y ofrecer una solución letal a un problema táctico específico, obligando a los comandantes a valorar la diversidad táctica. La supervivencia de imperios y reinos dependió, en incontables ocasiones, de su disposición a contratar y confiar en estos guerreros foráneos, quienes aportaban conocimientos y estilos de lucha que eran completamente ajenos, pero vitales, para sus nuevos señores. La Guardia Varega, los Almogávares, los Gallowglass, los Estradiotes y los Turcópolos
5 clases de guerreros, 5 historias que redefinen nuestra comprensión de la guerra medieval. Nos demuestran que el campo de batalla no era un simple tablero de ajedrez de caballeros y peones. Era un ecosistema dinámico y multicultural donde la adaptación era la clave para la supervivencia. Estos hombres, ya fuera por lealtad al oro, por furia nacida de la frontera o por la necesidad de defender un hogar multicultural, fueron los protagonistas anónimos de su tiempo. Nos recuerdan que la historia de la guerra no solo la escriben los reyes y los nobles, sino también los mercenarios, los marginados y los especialistas cuyas habilidades únicas, a menudo brutales, inclinaron la balanza del poder en innumerables ocasiones. Son la prueba de que, a veces, los guerreros más fascinantes son aquellos de los que nunca has oído hablar. ¿Y tú? ¿Cuál de estas 5 clases de guerreros te ha parecido la más increíble? ¿Conoces alguna otra unidad olvidada que crees que merece salir de las sombras? Compártelo con nosotros en los comentarios, nos fascina leer tus aportaciones. Y si este viaje a los rincones olvidados del campo de batalla medieval te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras futuras aventuras. ¡Hasta la próxima!